Sabemos todos que hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero primero vamos a ver los 3 que son los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos. Estos son Mateo, Marcos y Lucas. Los llaman sinópticos, como dijimos antes, porque tienen más o menos el mismo bosquejo. De hecho, si toma el libro de Marcos, gran parte de Marcos aparece en Mateo y en Lucas en el mismo orden. Lo que habla Lucas y Mateo, aparte de lo que está en Marcos, tiene más que ver con antes del bautismo de Jesús, antes de Juan Bautista. Y esta palabra otra vez, sinóptico, viene de la palabra juntos, sin, como sinfonía, y óptico, obviamente de ver, lo ven juntos o lo ven semejante. Juan, por otra parte, tiene otro punto de vista, otra manera de bosquejar, con 7 viajes a Jerusalén que Jesús hace en su ministerio. Él tiene 7 discursos en su evangelio, 7 señales o milagros que él hace, y por eso es muy distinto. Una manera muy gráfica para mostrar la diferencia es ver los porcentajes que Marcos tiene en particular y Juan también. Si vemos esta relación entre los 4 evangelios, podemos ver que Marcos, solamente 7% de Marcos es únicamente en Marcos. Hay muy pocos versículos que aparecen solamente en Marcos. Casi todos se repiten en los otros evangelios, aunque Marcos algunos pasajes escribe más detalles que Mateo o Lucas. 93% entonces de Marcos tiene en común con o Mateo o Lucas, o Mateo, Lucas y Juan. Mateo, por otra parte, tiene 42% en particular. Él tiene algunas pocas parábolas que solamente se encuentran ahí. En los capítulos 1 y 2, la genealogía es distinta a la de Lucas, en que comienza desde Abraham hacia adelante y solo muestra 14 generaciones en cada época. Y también es el único que habla del nacimiento de Jesucristo, la visita de los magos, la huida a Egipto, aunque Lucas habla del nacimiento de Jesucristo en Belén, pero ya las demás cosas no cubre. Pero el 50%, 58% de Mateo sí está o en Marcos o en Lucas. Hay una fuente de escritura que tiene en común Mateo y Lucas. Y en alemán los eruditos, estudiosos bíblicos alemanes que descubrieron le decían que era otra fuente de información aparte de Marcos que Lucas y Mateo tenían, y esa fuente le pusieron en alemán Quelle, que es con la Q, y así podemos ver muchas veces, verá, cuando refiere a Q, son la Q o los versículos que están en el contenido Q. Se habla de lo que Mateo y Lucas tienen en común, pero que no están Marcos ni Juan. Lucas, casi el 60% tiene en particular. Más que todo, después del capítulo 14, 15, empieza con muchas parábolas. El hijo pródigo, varias otras parábolas que solamente aparecen en Lucas. Especialmente su enseñanza en la región de Perea, al otro lado del Jordán. 41% de Lucas está en común con Mateo y Marcos o Juan. Y
al final tenemos Juan, que 92% de Juan únicamente se encuentra en Juan. Aunque los 4 evangelios sí hablan de la muerte y resurrección de Cristo, sí tiene ese contenido, pero las palabras que usan no son idénticas. Lucas tiende a cambiar, a mejorar el griego cuando tiene el mismo acontecimiento que relata que Marcos. Marcos escribe en un griego muy corrido, muy corriente, hasta corriente. Lucas tiene un griego muy fino y corrige pues la gramática, la ortografía, etc. Mateo escribe también con otro punto de vista. Mateo intercala muchas referencias al Antiguo Testamento, muchas citas del Antiguo Testamento para mostrar esa relación como Jesús, el cumplimiento de la ley. Juan, muy distinto, aunque sí habla de muchos de los mismos acontecimientos en la muerte y resurrección, ese periodo de Jesús. De todos modos, solamente el 8% comparte uno de esos párrafos que tiene en común. Es cuando da de comer a los 5,000 en el desierto con 5 panes y dos peces. Entonces, eso es lo que sí tiene en común. Pero es para que vean que podemos estudiar Marcos, Mateo y Lucas. Y de hecho, si estudias Marcos muy bien, ya tienes casi la mitad de Mateo y Lucas. Pero fíjese y compárelos cuando los estudia, porque cada uno tiene un propósito un poco distinto. Y esto nos ayuda a entender cuál es el propósito del autor inspirado al colocar la misma historia, pero en otro lugar, o juntarlo de otra manera con otras enseñanzas de Jesús. Y Juan vale la pena estudiarlo todo aparte. De hecho, Juan vale la pena sentarse uno en un sábado que no tiene mucho que hacer y leer de principio a fin todo el libro de Juan. Y ahí se van a sobresaltar todos los temas que solamente Juan trata. El primer evangelio entonces es Mateo. Y hay evidencia desde el primer versículo de Mateo. Si abrimos nuestras Biblias en Mateo capítulo 1, veremos que comienza hablando de libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Luego usa una frase, libro de la genealogía, para acordarnos de esta frase 10 veces dicha en el libro de Génesis. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra en Génesis 2:4. Es la misma palabra, libro de la genealogía de Jesucristo, solamente esto ya en griego. O libro de la Génesis en griego, del Génesis de Jesucristo. Y empieza desde Abraham para mostrar las raíces de Jesucristo en el pueblo judío. Y podemos ver que de esta manera podemos ver que es escrito, muchos dicen para judíos, porque Mateo, por ejemplo, en el capítulo 15 habla de las costumbres de los judíos en lavarse las manos, pero no explica por qué. Marcos, por el contrario, como él escribe a romanos, a ciudadanos de Roma, cristianos, cuando él escribe de lo mismo en capítulo 7 de Marcos, él explica todas las costumbres de los fariseos y cómo se lavan las manos y si vienen del mercado o de la plaza, todas esas cosas él explica porque no toma por dado que saben. Mateo, cuando él escribe, él no explica las palabras, ni algunas palabras en arameo, como talita cumi. Él no tiene que decir qué se traduce, pero Marcos sí.
Entonces es escrito para judíos convertidos. ¿Por qué digo convertidos? Porque a la vez que es escrito para judíos, no es escrito para convertir a judíos al cristianismo, tanto que para convertir a los cristianos judíos en misioneros. Ellos estaban esperando que todavía el resto del pueblo de los judíos se convirtiera a Cristo antes de ir a predicar en todo el mundo. Por eso es en Mateo que leemos al último capítulo, donde dice, toda potestad me es dada. Jesús se acercó, digo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas los gentiles, las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Comienza con el Antiguo Testamento y termina con el Evangelio yendo a todo el mundo, a todas las naciones. No quiere decir que termina con todo el mundo, porque parece que anda mal. Entonces vemos, usa mucho el Antiguo Testamento, pero es para comprobar que los judíos ya tuvieron suficiente evidencia que Jesús es el Cristo. Que si no han aceptado ya para esas fechas en que Mateo escribe a los cristianos judíos, entonces ya es tiempo de que digan, hasta aquí ya les hemos enseñado, aquí está más evidencia en el Evangelio, pero vamos más allá. No vamos a quedarnos esperando que hasta el último judío se convierta, porque Cristo vino, sí, primero a las ovejas perdidas de Israel. Lo dice en Mateo capítulo 10, primero. Pero después en el mismo capítulo está hablando, os llevarán ante gobernantes y ante la sinagoga, pero más allá ante gobernantes, ante los gentiles, y no deben de callarse, no deben de preocuparse qué van a decir. El Espíritu les dará las palabras. Entonces es muy importante que veamos, usa mucho el Antiguo Testamento, no tanto para convencer a los judíos, sino convencer a los convertidos que ya tuvieron su evidencia y tenemos por qué ir a todo el mundo. Jesús también en este Evangelio es demostrado como el Mesías, el Rey. En este Mateo, los que le hablan le dicen, Hijo de David, Hijo de David. Y lo graba Mateo porque quiere mostrar. La evidencia estuvo en el tiempo de la vida de Jesús, que le clamaban Hijo de David, que el Mesías, el Rey que esperaban, y que Jesús cumplió con eso. Jesús cumplió con esas profecías, que era la raíz de Isaí, el vástago de Isaí. Entonces, también algo interesante, el libro de Mateo tiene 5 secciones. Si tiene una Biblia con letra roja, verá que capítulos 5, 6 y 7 es casi pura letra roja. Y luego 8 y 9 acontecimientos como atestiguando a la verdad de lo que enseña. Y luego el capítulo 10 otra vez casi puro rojo, letra roja, pura enseñanza de Jesús. Y al final de ese pasaje dice, cuando Jesús terminó todas estas palabras, otra vez el capítulo 13, las parábolas del reino, pura hablar de Jesús. Y al final, cuando Jesús terminó estas palabras, y luego otros acontecimientos, lo que pasó, más letra negra, tinta negra, cuando leemos acerca de lo que Cristo hizo, algunas cosas que dijo. Otra vez el capítulo 18, volvemos a ver
al final, en el 19:1, otra vez, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, una vez más, el capítulo 23, 24, 25, por quinta vez, vemos enseñanzas de Jesús agrupadas y al final alguna frase como cuando Cristo terminó estas palabras. Entonces es un arreglo, un bosquejo muy intencional para dividir 5 enseñanzas. Piense en la importancia de 5 en cuanto a la ley de Moisés, 5 libros de la ley. Parece que está dando una nueva instrucción, un nuevo Torah, no para reemplazar, sino para mostrar cómo Cristo cumple ya la ley y los profetas. Un versículo que yo pienso es muy importante para entender el libro de Mateo, un versículo en el capítulo 5, donde en el Sermón del Monte Jesús dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar o deshacer o desechar, sino para cumplir. Lo cumple de 2 maneras. Cumple con las profecías en ser el Mesías prometido, y a la vez cumple en obedecer la ley. Enseguida dice: oíste que fue dicho, no matarás. Y él dice: yo os digo, está dando no otra ley en vez de no matar, sino está dando el espíritu de la ley. Que no, ni te enojes con tu hermano para querer matarle, serás igual de culpable. Entonces, esta es la manera que Mateo cumple o muestra que Jesús cumplió con la ley del Antiguo Testamento, para que los cristianos judíos sientan: bueno, sí, hemos cumplido, y parte de cumplir, parte de hacer todo lo que Jesús nos enseñó es ir a predicar a las naciones. Y esto nos redarguye como iglesia, que podemos llegar a ser muy tradicional, muy cómodos en nuestro medio, y olvidarnos de que Cristo no quiere que esperemos que el último de nuestro pueblo se salve antes de que vayamos a plantar una iglesia en otro pueblo. Debemos de siempre estar predicando. El buen juez por su propia casa comienza, sí, pero también cuando ha predicado, cuando les ha dado evidencia, les ha dado testimonio, luego es tiempo de ir a hacer misión, a hacer predicación en otros lugares y ver que crezca el evangelio. Unos pasajes importantes entonces en Mateo son la genealogía. La genealogía en capítulo 1 al 17 habla desde Abraham hasta David, de David hasta el cautiverio, y del cautiverio hasta el tiempo de Jesús, del nacimiento de Jesús. Y son 3 periodos, y dice 14 generaciones en cada uno de estos periodos. Y la letra del nombre David en hebreo, usaban las letras para contar. Aleph, primera letra, era 1. Bet era 2. Aleph, Bet, Gimel era 3. Y así, Dalet era 4. Entonces, 4 de David. Tenemos 2 4s. Y la V, la letra en hebrea, que era para David, la V, esa tenía valor de 6. Era la 6ª letra. Entonces se suma 14. Las letras del nombre David, se suma 14. Entonces hasta el arreglo no es para decir estos son todos los nombres y todas las generaciones, sino el arreglo es para decir 14 generaciones en cada etapa. David, 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 este es el hijo de David. Es el Mesías, es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Es más, vemos solamente en Mateo, escrito para judíos, pero vemos en Mateo, en el nacimiento de Cristo, que llegan magos
llegan sabios de otros países, son gentiles y llegan buscando el rey de los judíos en Jerusalén. Herodes estaba ahí y él decía ser el rey de los judíos, y él no era el rey de los judíos ni era judío, era idumeo, era de Edom. Entonces los escribas y los sacerdotes dijeron dónde tenía que nacer el rey de los judíos. Tenía que ser en Belén de Judea. Pero qué cosa, qué raro, no fueron a verlo, no fueron a adorarlo. Pero estos extranjeros, y no eran 3 reyes, porque nomás dice que eran magos o eran como estudiosos de aquel tiempo. Tampoco dice que eran 3 regalos que dieron: oro, incienso y mirra. Pero sí dice que eran extranjeros y llegaron y adoraron a Jesús. Entonces, muy importante que veamos lo que está enseñando con estos capítulos. Otra vez, ya les he dicho del Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7. Pautas básicas para la vida cristiana, para la humildad, para lo que necesitamos para servir a Cristo. El cambio que Cristo trae a nuestra vida no son más reglas, sino vivir según el Espíritu, según el mismo carácter de Dios. Otra vez, las parábolas del reino en el capítulo 13 son muy importantes, porque son distintos para Mateo. Las parábolas del reino, el reino de Dios es como un hombre que salió a sembrar. Marcos también tiene y Lucas, pero lo ponen en otro arreglo. Y al fin de este capítulo también un versículo muy importante para la interpretación de Mateo. Tiene la parábola del sembrador, para que escuchen y que no entiendan. No que Cristo no quiere que entiendan, sino explica las parábolas a sus discípulos, porque los otros no quieren, entendiendo, obedecer, y estos discípulos sí van a poder obedecer. La parábola del trigo y la cizaña, la semilla de mostaza, de levadura, todo hablando que el reino de Dios, que Mateo dice el reino de los cielos, es lo mismo. Solamente por reverencia a la palabra de Dios, a la palabra Dios en hebreo, él solamente dice los cielos, que representa el nombre de Dios. Pero dice que el reino de los cielos o de Dios es algo chiquito que va creciendo. Y con esto quiere explicar el reino. Pero al final de esto, en el versículo 51 del capítulo 13 de Mateo, dice: Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto, esa palabra docto es discipulado. ¿Se acuerdan al último dice: id y hacer discípulos? Este es el único otro lugar donde ocurre la palabra discipular o hacer discípulo como verbo. Como sustantivo viene discípulos, pero hacer discípulos o el hecho discípulo es esa palabra que se traduce en la Reina Valera docto. Escriba: docto en el reino de los cielos, o discipulado en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas del Nuevo Testamento y cosas viejas que siempre han sido tesoros, siempre ha sido la palabra de Dios. Y de esa manera Él está mostrando, no es una cosa nueva que está trayendo, es un nuevo entendimiento de lo que siempre Dios ha establecido. Y luego tenemos la gran comisión, el envío de todos los que son discípulos de Jesucristo, no solamente los apóstoles, sino enseñándoles todo
a obedecer. Temas importantes de Mateo. El reino de los cielos, ya les dije que esto es lo mismo que el reino de Dios en los otros evangelios. En Lucas él escribe a griegos, entonces no tiene que decir el reino de los cielos, porque ellos no se ofenden con que se pronuncie el nombre Dios. Y aunque Mateo está escribiendo en griego, él no usa Dios, la palabra en griego Theos, para referir a Yahvé o el Dios de los hebreos. Él usa los cielos. Hay una parte en Mateo donde sí habla del sí por el Espíritu, y no dice de los cielos, el Espíritu de Dios o por el dedo de Dios hago estas cosas. Entonces sí hay una que otra parte, pero como escogiendo los momentos para usar el nombre de Dios. El reino de los cielos no es un reino terrenal, es el reinado espiritual, es el establecer el trono de Dios en nuestros corazones. También la frase hijo de David aparece mucho en este evangelio. Vemos los dos ciegos en el camino a Jericó, o de Jericó a Jerusalén en Mateo. Los dos están clamando, hijo de David, hijo de David. Muchos le claman hijo de David, pidiéndole un milagro, una sanidad. También por lo que él está hablando a los judíos, muchas veces Mateo escribe de dos ciegos, cuando otros evangelios escriben nomás de uno, o dos endemoniados gadarenos, cuando los otros hablan de uno. A veces Mateo combina más de un acontecimiento en la vida de Jesús para dar el testimonio por dos testigos, que solamente en palabra de dos testigos que conste así algún asunto para los judíos. No era suficiente que un ciego se sanara, aunque Jesús sanó, dio vista a muchos ciegos. Entonces Mateo, por esa causa, reúne en una historia dos ciegos o dos endemoniados para mostrar el testimonio completo que tiene. La iglesia, en el capítulo 18, la iglesia en Mateo es el único evangelio que menciona la iglesia por nombre. Notará que no había iglesia en el tiempo de Cristo. Eso era después de su resurrección, cuando se reunían los que creían en él. Entonces, muy importante ver la iglesia. Otra vez, dos o tres testigos endemoniados, ciegos, dos personas, dos mujeres que vieron a Jesús resucitado, y luego los 11 lo vieron. La importancia de testimonio de todos. Mateo escribiendo al pueblo cristiano en un medio de religión muy tradicionalista, que no cumplían con el Antiguo Testamento o con la escritura que tenían. Y muchas veces nosotros también podemos encontrarnos en ese medio. Entonces Mateo tiene ese énfasis. Seguiremos con Marcos después de este anuncio comercial.